Bueno, me temo que soy mucho menos gracioso acá que el señor que está a mi lado, en primer lugar. Y en segundo lugar, no tengo ninguna carta, como él ha leído todas las cartas ya, de tal forma que no me queda mucho para dirigir. Lo único, darle la palabra a los dos caballeros que me acompañan, que además ya han sido presentados: el embajador Gustavo Rodríguez Ostria, embajador de la República de Bolivia, y nuestro buen amigo, el internacionalista Ramiro Escobar. Bueno, gracias por el aplauso. Le voy a dar primero la palabra al embajador porque él me ha pedido que cierre un peruano esta mesa, de tal modo que comenzamos por el embajador Gustavo Rodríguez. Buenas noches a todos y todas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Mi presencia aquí es una presencia obligada, aunque muy deseada también. Vengo de un gobierno de izquierda en su representación y hubiera sido absolutamente incomprensible si nosotros no hubiéramos estado aquí para hablar de un hombre no solo íntegro en su vida, sino acucioso y propagador en su pensamiento. Estoy convencido que el presidente Evo Morales me hubiera reprochado no haber estado aquí, y mi compañero y amigo, el vicepresidente Álvaro García Linera, me hubiera dicho: oye, ¿dónde estabas? Álvaro me dijo alguna vez que conoció a Javier, y seguramente cuando hablemos de esto me va a preguntar: ¿y qué decía él de estas cosas? ¿Y qué dijiste tú de él? Claro, no es fácil hablar de estas cosas. Tony es el testigo de lo que voy a decir. Yo conocí hace muchos años a Javier. Solo lo vi una sola vez en mi vida. Debió haber sido a fines de los años 1980 o principios de 1981. Recuerdo que era una concentración en la plaza, allí en el centro de la ciudad, donde está la CGTP. Creo que se hablaba desde el balcón de la Confederación, la Plaza 2 de Mayo. Había un bosque de banderas rojas, y seguramente se cantó la Internacional: arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y entonces, aquella vez me impactó su fuerza. Era un gran tribuno, sin duda, y aunque nunca más lo volví a ver, y lo digo no por un compromiso, traté de seguir qué es lo que hacía él a lo largo del tiempo. Fue más fácil en los años 90 con el internet, y cuando podía leía las cosas en relación a Javier. Y cuando llegué aquí, una de las cosas que hablé con Tony era en verdad sobre él. Y ahora, cuando me presentan este desafío de presentar este libro, comencé a mirar más cosas, comencé a pensar más cosas, comencé a introducirme más en quién era este hombre cuya voz no está callada. Y entonces me encontré con sus escritos, con sus trabajos. Me encontré con un documental profundo, tan hermoso, tan ilustrativo, tan provocador, tan emocionante, que se llama Contra el Tiempo. Y ahí entendí algunas claves, que eran también las claves de una generación, porque finalmente entre él y yo no hay muchos años de diferencia. Él habla de su viaje a Puno. En realidad habla de su viaje al mundo andino, a Bolivia, a Perú, a parte de Chile. El descubrimiento
de la miseria y de la pobreza y el golpe que da la miseria y la pobreza. Pero él habla después de sus vínculos con el movimiento minero y su trabajo de organizador. Yo vengo de un país en el cual el movimiento minero sembró su historia, sembró su leyenda. Como decía René Zavaleta Mercado, sociólogo marxista boliviano, sin los mineros no habría valido la pena que existiera Bolivia. Y entonces me comencé a preguntar más cosas para tratar de leer este libro. Porque claro, Javier, y lo dice en contra el tiempo, no viene de la clase obrera, no es la intuición de la clase obrera, es un hombre de la clase media que se aproxima a ese mundo. Y me acordé de Marcelo Quiroga Santa Cruz, un dirigente socialista boliviano, el más importante de los dirigentes socialistas bolivianos, asesinado por la dictadura narcotraficante García Meza el 17 de julio de 1980. Él decía una cosa similar, decía: yo soy socialista, no por mi origen de clase, sino a pesar de mi origen de clase, lo soy por convicción. Es la convicción que llevó a Javier al socialismo, al pensamiento, al razonamiento. Es el pensamiento traducido en acción. Eso es lo que yo creo. Ahora, mi pregunta era entonces, después de todas estas cosas, ¿qué es ser internacionalista en el mundo de hoy? Venimos de una larga tradición, la tradición de las internacionales, de la primera, de la segunda, de la 2 y media, de la tercera, de la cuarta internacional, de los partidos mundiales, de las revoluciones mundiales. Porque claro, como dice Javier, y como dice el viejo Topo, el viejo Marx, el capital no tiene patria. Es extraño, porque mientras, como él describe y otros señalan, el capital se internacionaliza, el capital construye y destruye estados o los reforma a su propio arbitrio, nosotros a veces seguimos pensando en dimensiones locales, en dimensiones pequeñas del pensamiento. Los viejos teóricos, Marx, Trotsky, Lenin, Mao, pensaban más bien en una dimensión continental. Pero ¿qué sería ser internacionalista? Como dicen mis colegas, ser internacionalista era en ese momento ser un hombre de la integración. No, es decir, no es una aproximación desde la vieja dinámica de la izquierda, aunque en el pensamiento de Javier no está ausente esta idea de la unidad programática de la izquierda. El propio Foro de San Pablo, del cual él es un autorizador, es un intento de aspirar a abordar los temas de una forma común y a encararlos a través de la acción coordinada. Porque el capital es eso, finalmente. Pero la segunda cosa que me preocupó, en un buen sentido del término, que me interrogó más que preocuparme, fue, y entonces, ¿cómo fue para él, teóricamente hablando y personalmente hablando, esa transición tan complicada, tan difícil, entre fines de los 80 y principios de los 90, donde todo parecía derrumbarse, donde el socialismo real se caía a pedazos, donde la Unión Soviética no era más soviética, donde los pequeños faros alumbraban el mundo, Cuba y qué sé yo, algún otro país por ahí aislado, donde no había más Polonia, donde no había más Rumania, ni Hungría, ni nada. Y el capital parecía dominar, un capital que él dice que no es simplemente la explotación de la fuerza de trabajo. Para él el capital es algo más que eso, es una concepción de sociedad, es la reconstrucción de la sociedad a partir del privilegio del individuo y la pérdida del sentido de la comunidad. Creo que está por ahí. Bueno.
Y entonces, ¿cómo armar estas cosas, ¿no? ¿Cómo había hecho esa transición? Algunos hicieron esta transición cambiando de paradigma. Javier Díaz Canseco no hizo eso. Lo que hizo es repensar el concepto de la izquierda. Y eso me parece enormemente provocador y absolutamente actual. Una nueva izquierda, el socialismo del siglo XXI o una nueva izquierda. Yo vengo de un país en el cual intentamos crear una nueva visión de la izquierda. No abandonamos a Marx, pero no abandonamos a Tupac Katari. Como decían los viejos cataristas, leemos el mundo con dos ojos, el ojo de la clase y el ojo de la etnia. Reconocemos la explotación y reconocemos la opresión. Sabemos de esas dimensiones. Y entonces había, claro, una suerte de denuncia a la vieja izquierda, a esta visión casi teleológica de la izquierda, casi lineal, que estaba presente en el viejo Marx. La historia de los modos de producción, la sucesión de los modos de producción, la historia como un destino. Yo siempre preparo mis cosas y al final nunca termino con ellas. Soy un viejo profesor universitario y nunca tengo cuaderno. Pero, sí. En realidad para él el socialismo no puede ser una profecía autocumplida. No es una visión lineal, dice él, de la historia y del progreso. Y entonces, porque finalmente, creo yo, no sé, supongo que él en algún momento también, había cierto emparentamiento entre esta visión del marxismo, de una historia lineal que nos conducía ineluctablemente por una fuerza de la historia, no por necesariamente la acción de los sujetos hacia un paraíso, y esta visión liberal de fines del siglo XIX que decía lo mismo, es decir, la idea del progreso. Nosotros, nuestra concepción política, criticamos la noción de progreso. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es construir una sociedad en la cual la solidaridad entre las personas no esté organizada a partir de la idea del progreso, a partir de la idea del individuo, ni a partir de la idea de la riqueza. Pensamos, al igual que Javier, que lo que distingue al socialismo hoy, aún hoy, es su principio de solidaridad. Pero él dice, ¿por qué ser socialistas hoy? Porque el capital, el neoliberalismo, creó una enorme pobreza. Porque las desigualdades, y no estoy citando, pero es exactamente lo que él dice, porque las desigualdades crearon una mayor carga y mala carga en la distribución de la riqueza. Porque los problemas que el socialismo intentó abordar en el fin del siglo XIX, aún hoy son presentes. Los miramos con nuevos ojos, porque creemos en otros actores, pensamos en otras formas, insinuamos nuevos modos de insurgencia plebeya, pero finalmente hacemos lo mismo. A mí me sorprendió eso, me sorprendió profundamente. Estuve pensando en 40 años de vida, de lucha, y pensaba cuando él en el documental decía que había tenido que dejar a su familia. Y recuerdo que alguno de sus amigos lo leía creo que era Hindenburg, no lo sé. No sé si será bueno o malo citarlo, pero lo cito, lo que estaba ahí. Dice él que pudo haberse enriquecido, pudo haber sido un abogado más, atendiendo a unos u otros con inteligencia, pero no lo hizo. Se jugó por los pobres. Y es por eso que estamos aquí, en verdad, ¿cierto? Porque, claro, entre esas ideas y las nuestras hay necesariamente un emparentamiento. Lo que a mí me llamaba también la atención es, está bien, somos socialistas, pero ¿qué nos diferencia de ese socialismo, del viejo socialismo? Él no lo hace, pero probablemente no es que no lo pensara o quizás no está aquí en este texto. Pero sin duda hay una crítica velada a la forma partido.
Es decir, aquel momento en el que el socialismo, y cito casi aquí sus palabras, el Estado se convierte, el partido se convierte en Estado. En verdad, la democracia socialista es aquella en la cual los actores conservan su propia individualidad y su propia especificidad. Nosotros no hemos organizado un partido. El MAS no es un partido, o al menos no es un partido a la vieja usanza. Es una combinación de organizaciones sociales. Las que dominan la organización son los sindicatos de verduleros, de trabajadores, de empleados, de madres, de indígenas, de comerciantes, o lo que sea. Es una combinación. Y eso permite esta expresión de voces. Si uno mirara, algunos dirían que este es un viejo corporativismo del populismo de los años 30, pero no es así. Si ustedes miraran cómo nosotros elegimos a nuestros diputados o a nuestros gobernadores, los candidatos son electos en asambleas o son propuestos por las organizaciones sociales. Y si no fuera mirando de dónde vienen nuestros diputados y diputadas o senadores y senadoras, y hago aquí un paréntesis, me agrada siempre decirlo. Bueno, estoy hablando de Javier, pero aprovecho de hacer algo de propaganda, claro. Nosotros tenemos 44% de mujeres en la Cámara de Senadores y Diputados. Pero si uno mirara de dónde vienen, encontrarían que vienen de la profundidad del tiempo, de la historia, de los recovecos más pobres, no del pensamiento, sino de la vida, los condenados de la tierra, las condenadas de la tierra. Entonces, ¿qué sería la democracia? Javier habla de eso. En realidad dice, sin ser crítico, furibundo, perdón, el texto no permite hacerlo, probablemente en otros textos está, yo me limito a lo que está aquí. Sí, él sale de la idea de la democracia formal parlamentaria y dice que la democracia sí es participativa. Hace muchos años René Zavaleta decía que en verdad la democracia no es cuántos votos tienes. La democracia es el lugar que tiene el pueblo, los trabajadores, en el seno de la sociedad. Que el resto es una formalidad, finalmente. Pero nosotros hemos aprendido no a jugar, sino a respetar con la democracia. El presidente Morales ganó con 62%, y la última encuesta dice que tiene el 70% de apoyo en las zonas urbanas. Y en las zonas rurales va pues ¿cuánto? 90%. Pero entonces, lo que creo que hay que repolitizar, siguiendo la línea de Javier, es el concepto de democracia. ¿Qué significa democracia? Él habla de la diversidad. Aunque no desarrolla el concepto, nosotros hemos desarrollado el concepto de la diversidad política. Pero nosotros tenemos dos formas de elegir. Tenemos la forma tradicional, liberal, una persona, un voto, pero somos respetuosos de los usos y las costumbres. Nuestros diputados, que vienen de los pueblos indígenas, se eligen por usos y costumbres. Entonces, la democracia, pensada en esos términos, supera la democracia tradicional, liberal, aunque no la anula. Quisiera acabar, porque algún rato hay que hacerlo. Él terminó señalando dos cosas. Él se preocupaba por Bolivia. Entre los artículos que están publicados tiene una visión muy certera del proyecto del presidente Morales, y él dice del presidente Morales que encarna una nueva imagen de político, la de uno que tiene palabra, que tiene una conducta ética con sus representantes, es decir, porque cumple lo que promete. Dijo que habría constituyente, hubo. Dijo que había nacionalización, hubo. Dijo que había esto, hubo.
El socialismo es pues también una ética, y creo que Javier era consciente absolutamente de eso, una ética consigo mismo, y está en ese video, y está en sus palabras, está en sus textos, está en sus acciones, y todos los que lo conocieron lo saben, una ética de compromiso consigo mismo y con los y las demás. Quisiera pues, por consiguiente, retarlos nuevamente a ver el pensamiento de Javier Díez-Cancel, porque en este pensamiento no está solo el pensamiento de él, está el pensamiento de todos nosotros. Y en su vida estamos representados todos los que creemos, los que pensamos, los que deseamos, los que aspiramos por un mundo mejor por el que él dio su vida. Es cierto que no murió en la línea de batalla, pero él batalló durante todas las líneas. Gracias, les agradezco profundamente por haberme traído aquí. Ya sé que Antonio se va a dejar, pero el canciller, nuestro canciller, Choquehuanca, dice, no aplaudan, porque así destruyen nuestras ideas. Digan, Hayaya, Hayaya, Javier.